No estás triste, y eso es exactamente lo que más te preocupa, porque si estuvieras triste, al menos estarías sintiendo algo. Pero no es así. Lo que sientes es diferente. Es como si algo dentro de ti se hubiera apagado, sin aviso, sin un momento exacto, sin un evento claro al que puedas señalar. Simplemente pasó, lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que un día te diste cuenta, ya no reaccionas de la misma manera. Las cosas que deberían afectarte no lo hacen. Las situaciones que antes te movían, ahora pasan a través de ti. No duele tanto, pero tampoco te toca. Y eso te inquieta, porque en el fondo lo sabes. Esto no es paz, esto no es madurez, esto no es control emocional, esto es ausencia. Y la ausencia tiene un peso extraño, porque no es un peso que te derrumba, es un peso que te vacía. Sigues viviendo, sigues respondiendo, sigues haciendo lo que tienes que hacer, pero falta algo, algo que no sabes explicar. Y tal vez nunca se lo has dicho a nadie, pero lo has pensado, más de una vez. Ya no siento como antes. Y la parte más confusa es que por fuera todo parece normal. La gente no lo nota. Tu rutina sigue. Sonríes cuando hace falta. Hablas, pero por dentro es como si estuvieras viendo tu propia vida, desde lejos, sin conexión real, sin profundidad, solo pasando los días. Y hay un momento específico que lo revela más que cualquier otro. Cuando te detienes, cuando llega el silencio, cuando no hay distracción, y esperas sentir algo, lo que sea, pero no llega nada, solo un vacío silencioso, casi neutro, casi cómodo, pero incorrecto. Y ahí es donde empieza el miedo, porque comienzas a preguntarte, ¿qué me pasó? ¿Cambié? ¿Perdí algo? Y esa pregunta sigue girando, sin respuesta, porque no fue algo evidente, no fue un momento dramático, fue una acumulación, pequeña, constante, silenciosa, hasta traerte aquí. Y ahora estás intentando entender, intentando volver, intentando sentir otra vez. Pero mientras más lo intentas, menos natural se siente, más forzado se vuelve. Y eso solo aumenta la sensación de que algo está roto. Pero escucha esto con atención, porque esto lo cambia todo. No estás roto, estás protegido. Pero esa protección llegó demasiado lejos. En algún punto, sentir demasiado empezó a doler. Pensar demasiado empezó a pesar. Cargar demasiado se volvió agotador. Y sin darte cuenta, hiciste lo que cualquiera haría. Reduciste. Te cerraste. Apagaste una parte, y luego es otra, y luego se volvió un patrón, hasta llegar a este punto, donde nada duele tanto, pero tampoco nada dentro de ti está realmente vivo. Y ahora viene la parte más importante. Esto no pasó porque seas débil. Pasó porque soportaste demasiado, por demasiado tiempo. Y tu sistema encontró una forma de seguir funcionando, aunque eso significara sentir menos. Así que este vacío que sientes no es falta de algo. Es exceso que nunca fue procesado. Es todo lo que cargaste, sin haber tenido el espacio para sentirlo de verdad. Y se quedó ahí, acumulado, silencioso, pesado, hasta que la única forma de seguir fue apagar una parte de ti. Y ahora estás aquí, no completamente perdido, pero desconectado, tratando de entender si hay una forma de volver, si todavía es posible sentir otra vez, si todavía es posible reconectarte. Y la respuesta existe, pero no de la forma en la que estás intentando, porque el problema no es que perdiste algo, el problema es que estás tratando de recuperar,
sin entender qué fue lo que te hizo cerrarte en primer lugar. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a ver ahora, porque antes de volver a sentir, necesitas reconocer que dentro de ti sigue cerrado. Y eso cambia todo. Empezaste a llamarlo fortaleza, sin darte cuenta. Te observabas seguir funcionando, incluso sin sentir casi nada, y pensabas, estoy bien, estoy manejando todo, pero déjame mostrarte algo que tal vez nadie te ha dicho así. Seguir funcionando no significa que estás bien. Significa que te adaptaste, y la adaptación no es sanación, es supervivencia. Aprendiste a seguir adelante sin detenerte. Aprendiste a reaccionar sin procesar. Aprendiste a cargar sin sentir todo el peso. Y eso parece fortaleza, pero no lo es. Es economía emocional. Es tu sistema diciendo, si siento todo esto, no voy a poder seguir. Entonces, reduce, recorta, apaga partes de ti, y tú sigues. Pero hay un costo, porque cuando apagas el dolor, no eliges solo el dolor, apagas todo junto. La alegría se vuelve más débil, la conexión se vuelve superficial, la presencia disminuye y la fe se siente distante. Y aquí es donde empieza la confusión, porque piensas, ¿por qué ya no siento nada? Pero la pregunta más honesta sería otra. ¿Cuánta parte de mí tuve que apagar para poder seguir siendo quien soy hoy? Y esa pregunta no es cómoda, porque revela una verdad que tal vez has estado evitando. No estás así por casualidad. Tú construiste esto, sin darte cuenta. Situación tras situación, momento tras momento, guardando cosas, ignorando señales, siguiendo adelante incluso cuando necesitabas detenerte. Y cada vez que lo hacías, reforzabas ese patrón, hasta que se volvió automático. Y ahora, ni siquiera notas cuando te cierras, solo notas el resultado. Ese vacío, esa neutralidad, ese silencio interno que parece no tener fin. Pero hay algo importante aquí. No tienes que culparte por esto, porque no fue una decisión consciente. Fue una respuesta al exceso, a la presión, a la carga emocional que no tuviste espacio para procesar. Hiciste lo que pudiste, con lo que tenías, pero ahora estás en un punto diferente y seguir haciendo lo mismo ya no está funcionando. Lo sientes, por eso estás aquí, porque en el fondo una parte de ti lo sabe. Esto no es el final, pero no puede seguir así. Y justo en este punto es donde la mayoría de las personas se equivoca. Intentan volver a sentir y forzando, buscando intensidad, buscando experiencias, buscando algo que rompa este estado. Pero eso no lo resuelve, porque el problema no es falta de estímulo, es exceso no resuelto. No necesitas más intensidad, necesitas espacio. Espacio para percibir, espacio para reconocer, espacio para empezar a sentir de forma segura, sin presión, sin urgencia, sin intentar ser quien eras antes, porque no vas a volver a ser quien eras. Y eso no es algo negativo, es necesario. Lo que necesitas ahora es convertirte en alguien que no necesita apagarse para seguir adelante. Y eso empieza de una forma mucho más simple de lo que parece, no intentando sentirlo todo de golpe, sino dejando de fingir que no sientes nada. Porque en el fondo, no es verdad que no sientes, sí sientes, solo que de una forma más distante, más sutil, más difícil de acceder. Y es justo ahí donde empieza el proceso, no forzando intensidad, sino reconociendo lo que aún está ahí, aunque sea poco, aunque sea confuso, aunque sea solo una ligera sensación de que algo no está bien. Eso ya es sentir, y desde ahí todo puede empezar a volver. Pero primero,
tienes que dejar de llamarlo fortaleza y empezar a verlo por lo que realmente es: un mecanismo que te protegió, pero que ahora te está limitando, y reconocerlo es el primer paso real. Hay algo que está ocurriendo dentro de ti todo el tiempo, incluso cuando parece que no hay nada, incluso cuando todo se siente en silencio. Hay actividad constante, pensamientos, análisis, anticipación. No lo notas porque se volvió normal, pero tu mente no se detiene. Siempre está activa, siempre tratando de prever, evitar, controlar. Y eso crea un tipo de ruido que no es fuerte, pero es constante. Y ese ruido hace algo muy específico. Ocupa todo el espacio interno, y cuando no hay espacio, nada nuevo puede entrar. Ni la emoción, ni la presencia, ni la percepción espiritual. Entonces empiezas a pensar que ya no sientes nada. Pero no es ausencia, es saturación. Estás lleno de pensamientos incompletos, lleno de preocupaciones que nunca se cierran, lleno de cosas que empezaste a procesar, pero nunca terminaste. Y eso te mantiene en un estado continuo de alerta baja. No es ansiedad intensa, es peor, es constante, silencioso, que nunca se apaga del todo. Y cuando vives así, tu sistema aprende algo. No es seguro relajarse, y entonces se mantiene activo, incluso cuando te detienes, incluso cuando intentas descansar. Y eso explica algo que tal vez ya has sentido. Te detienes, pero no descansas. Te acuestas, pero no te apagas. Te quedas en silencio, pero no encuentras paz, porque por dentro sigues lleno, y mientras estés lleno, no hay espacio para sentir. Y aquí está la parte más importante. No vas a salir de esto intentando pensar mejor. No vas a salir de esto intentando resolver todo mentalmente, porque el problema no es falta de respuestas, es exceso de procesamiento. No necesitas más claridad ahora, necesitas menos ruido, y eso cambia completamente el camino, porque en lugar de intentar entenderlo todo, empiezas a permitir que no todo tenga que resolverse de inmediato, y eso es difícil, porque estás acostumbrado a tener control, a cerrar ciclos, a resolver lo pendiente, pero dentro de ti hay cosas que no se resuelven pensando, se resuelven con presencia, con tiempo, con espacio, y eso no te lo has dado. Has intentado seguir adelante, sin detenerte realmente, y por eso todo se quedó abierto, todo se quedó activo, todo sigue ocupando espacio. Así que ahora, el cambio empieza diferente, no intentando organizar todo, sino aceptando que no todo tiene que estar organizado ahora. Y eso crea una pequeña apertura, un pequeño espacio, y en ese espacio algo empieza a cambiar. Respiras diferente, sientes un poco más, notas detalles que antes no veías. No es intenso, no es inmediato, pero es real. Y así es como regresa la sensibilidad, no con fuerza, sino con espacio. Entonces la pregunta ahora no es ¿qué tengo que resolver? La pregunta es ¿qué puedo dejar de cargar, al menos por ahora? Y cuando empiezas a soltar, aunque sea un poco, tu sistema lo entiende. Tal vez es seguro bajar el ritmo. Y cuando eso pasa, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a salir del piloto automático y empiezas a volver a ti. Hay algo que estás evitando, sin darte cuenta. No es una situación, no es una persona, es un estado. Es lo que aparece cuando realmente te detienes, sin distracciones, sin teléfono, sin tareas, sin ruido, solo tú. Y en ese momento, algo empieza a surgir. No es una emoción clara,
No es una tristeza directa, es incomodidad, una sensación sutil, pero persistente. Y eso no te gusta, porque no es controlable, no es predecible y sobre todo, no es fácil de resolver. Entonces, ¿qué haces? Te mueves, tomas el teléfono, pones algo, piensas en otra cosa, lo que sea, con tal de salir de ahí. Y lo haces tan rápido que ni siquiera lo notas. Pero eso tiene un efecto profundo. Nunca te quedas el tiempo suficiente para entender qué hay ahí. Interrumpes, cada vez. Y todo lo que se interrumpe no se resuelve. Se queda abierto, activo, presente, solo que en segundo plano. Y con el tiempo, esa acumulación crece, sin forma clara, sin nombre, pero pesada. Y eso es lo que llamas vacío, pero no es vacío. Es contenido no accesible, es todo lo que está ahí, pero que nunca permitiste que saliera por completo. Y eso cambia todo, porque ahora ya no se trata de volver a sentir, se trata de dejar de interrumpir lo que ya está intentando salir. Y eso requiere algo a lo que no estás acostumbrado, quedarte, aunque sea incómodo, aunque sea extraño, aunque parezca que no está pasando nada, porque algo sí está pasando, solo que no bajo tu control. Y aquí hay algo importante. No necesitas entender de inmediato lo que aparece, no necesitas ponerle nombre, no necesitas analizarlo, solo necesitas no huir. Y eso ya es completamente diferente a lo que has hecho hasta ahora. Porque hasta ahora, cada vez que algo empezaba a surgir, te ibas, cambiabas tu atención, te distraías y reforzabas el patrón. Pero si esta vez te quedas un poco más, algo cambia, pequeño, sutil, pero real. La sensación empieza a tomar forma. Aparece un pensamiento, un recuerdo, una emoción leve, y empiezas a darte cuenta de que no estás vacío. Nunca lo estuviste. Solo estabas desconectado de lo que ya estaba ahí. Y esa desconexión se construyó a través de la repetición de evitar, no por falta de contenido. Y eso se puede revertir, de la misma manera, a través de la repetición de quedarte, no por horas, no de forma intensa, pero lo suficiente para no interrumpir de inmediato. Y eso va en contra de todo a lo que estás acostumbrado. Se sentirá extraño, tal vez incluso incorrecto, pero es justo ahí donde el proceso comienza. Porque volver a sentir no empieza con intensidad, empieza con tolerancia, tolerancia a la incomodidad, tolerancia al silencio, tolerancia a lo que no es inmediato, y tú ya estás empezando a desarrollarla, aunque todavía no lo notes del todo, así que no tengas prisa, no intentes acelerar, solo no huyas. Esta vez, quédate un poco más y observa, porque es en ese espacio donde empiezas a volver, de verdad. Hay algo que tal vez has pensado, pero no te has atrevido a admitir, que Dios se siente distante, no porque dejaste de creer, no porque te alejaste, sino porque ya no lo sientes como antes. Esa conexión que antes era clara, ahora se siente débil. Esa presencia que antes percibías, ahora parece silenciosa, y eso te afecta, porque no es solo emocional, es espiritual. Y cuando la fe se siente en silencio, la duda empieza a crecer. Aunque no lo digas en voz alta, pero déjame mostrarte algo que cambia completamente esta perspectiva. Dios no se ha alejado. Eres tú quien se volvió lleno, lleno de ruido, lleno de peso, lleno de cosas no resueltas que ocupan todo el espacio dentro de ti. Y cuando el interior está lleno, lo que es sutil no se percibe, y la presencia de Dios muchas veces es sutil,
No es invasiva, no es forzada, no compite con el ruido. Está ahí, constante, pero necesita espacio para ser percibida, y ese espacio no lo has tenido, no porque no quisieras, sino porque nunca aprendiste a crearlo. Aprendiste a resolver, a pensar, a seguir adelante, pero no aprendiste a detenerte, de verdad. Y sin detenerte no hay percepción, solo hay funcionamiento. Así que no es que Dios se haya alejado, es que has estado viviendo en un estado en el que no puedes percibirlo. Y eso quita un gran peso, porque no es culpa, no es un fallo espiritual, no es falta de fe, es un estado interno, y el estado puede regularse, no de inmediato, pero sí de verdad. Así que en lugar de intentar volver a sentir a Dios como antes, intenta algo diferente. Empieza a crear espacio, silencio real, aunque al principio sea incómodo, aunque parezca vacío, porque ese vacío en realidad es espacio que se está abriendo, y en ese espacio la sensibilidad empieza a regresar, no con intensidad, sino con claridad. Empiezas a notar pequeñas cosas, una sensación de calma, un ligero alivio, una presencia difícil de explicar, pero real, y crece, no porque la fuerzas, sino porque dejas de bloquearla, y eso cambia completamente el camino. No necesitas perseguir a Dios, necesitas dejar de alejarte de ti mismo, porque es en ese espacio donde empiezas a darte cuenta de que Él nunca se fue, y esa comprensión no llega como una emoción intensa, llega como una certeza silenciosa, y eso es mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más real. Así que si has sentido esa distancia, tal vez no es distancia, tal vez es falta de espacio, y tú ya estás empezando a abrirlo, aunque aún sea pequeño, aunque aún sea confuso, ya está ocurriendo, y eso ya lo cambia todo. Estás intentando volver a sentir de la misma forma en que sentías antes, y eso es exactamente lo que te está deteniendo, porque creaste una referencia, un patrón, una forma correcta de sentir, intensidad, emoción clara, conexión inmediata. Y cuando eso no sucede, piensas que algo está mal, pero el error está justo ahí. Ya no estás en el mismo lugar, ya no eres la misma persona, y tratar de volver a un estado anterior solo genera frustración, porque ahora el camino es diferente. No se trata de intensidad, se trata de reconexión, y la reconexión no empieza fuerte, empieza sutil, casi imperceptible, pero tú la ignoras, porque estás esperando algo más grande, algo que confirme rápido que ya volviste a ser el de antes. Y mientras esperas eso, pierdes las señales pequeñas, y son esas señales pequeñas las que muestran que algo ya está cambiando. Una respiración más profunda, un momento de silencio menos incómodo, una ligera sensación de presencia por unos segundos. Parece poco, pero no lo es. Ese es el inicio. El problema es que te acostumbraste a valorar solo lo intenso, solo lo evidente, solo lo inmediato. Y este proceso no funciona así. Es gradual, constante, silencioso. Y si no ajustas tu expectativa, vas a seguir pensando que no está pasando nada, cuando en realidad ya comenzó. Así que en lugar de intentar sentir más, empieza a percibir mejor. Percibe lo que ya está ahí, aunque sea sutil, aunque sea breve, aunque no parezca importante, porque lo es. Y cuanto más lo reconoces, más se fortalece. No porque estés creando algo, sino porque le estás dando atención. Y todo lo que recibe atención, crece. Así que tal vez lo que falta
No es más emoción, es más presencia. Presencia en lo que ya está ocurriendo, presencia en lo que normalmente ignoras, presencia en las señales pequeñas, porque así es como sales de este estado, no con un gran momento, sino con muchos momentos pequeños, acumulados. Y eso requiere paciencia, requiere constancia, requiere dejar de compararte con cómo te sentías antes, porque este nuevo camino es más profundo, más estable, más real, pero menos dramático. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas ahora. Menos intensidad, más verdad, menos explosión, más constancia. Y cuando empiezas a aceptarlo, la presión baja, la autoexigencia baja y el proceso fluye sin esfuerzo, sin forzar, sin intentar controlar. Y entonces algo empieza a regresar, de forma natural, de la manera correcta, en el momento correcto. Y lo notas, sin necesidad de demostrarlo, sin necesidad de validarlo. Simplemente lo notas. Y eso es mucho más fuerte que cualquier intensidad momentánea. Hay una razón por la que evitas volver a sentir, aunque no lo admitas, aunque no lo veas con claridad. En el fondo, lo sabes. Si abres esa puerta, no van a salir solo cosas buenas. Va a salir todo, todo lo que evitaste, todo lo que pospusiste, todo lo que silenciaste. Y eso te asusta, porque no sabes si estás listo para enfrentarlo. Así que te quedas donde estás, en este estado neutral, sin demasiado dolor, pero también sin vida. Y eso parece más seguro, más controlable, más predecible, pero tiene un costo porque ese lugar no permite crecimiento, no permite conexión, no permite profundidad. Es una pausa que duró demasiado tiempo y ahora lo sientes. Sientes que ya no es suficiente, que solo seguir así ya no alcanza, pero al mismo tiempo, avanzar se siente incierto, porque implica riesgo. El riesgo de volver a sentir, el riesgo de recordar, el riesgo de enfrentar cosas que quedaron abiertas. Y eso crea un conflicto interno. Una parte de ti quiere abrirse, otra parte quiere seguir protegida. Y ambas tienen sentido. Ambas están intentando ayudarte. Una quiere reconectarte, la otra quiere mantenerte a salvo. Y el problema no es tener estas dos partes. El problema es pensar que una de ellas tiene que desaparecer. No es así. Necesitan integrarse. Porque abrirte de nuevo no significa perder la protección. Significa ajustarla, hacerla más flexible, menos rígida, menos extrema. Y eso es posible. Poco a poco, sin romper todo de golpe, sin forzar, sin exponerte más allá de lo que puedes sostener. Y eso cambia todo, porque ahora no se trata de sentirlo todo, se trata de permitir un poco más que ayer. Y eso es manejable, eso es seguro, eso es real. Así que en lugar de preguntarte, ¿estoy listo para sentirlo todo otra vez?, pregunta algo diferente. ¿Puedo permitir un poco más hoy? Y esa pregunta no genera presión, genera movimiento. Porque la respuesta casi siempre es sí. Sí, puedes quedarte un poco más. Sí, puedes observar un poco más. Sí, puedes evitar huir esta vez. Y así es como el proceso avanza. No con una gran decisión, sino con pequeños permisos, repetidos, constantes. Y con el tiempo, esos pequeños permisos cambian todo, porque reconstruyen la confianza. Confianza en ti mismo, confianza en tu capacidad de sentir sin desbordarte, confianza en tu capacidad de quedarte sin colapsar. Y cuando esa confianza empieza a regresar, el miedo disminuye, la resistencia disminuye, y lo que estaba bloqueado
empieza a fluir otra vez, de forma natural, gradual, segura, y te das cuenta de algo importante. Nunca necesitaste obligarte a sentir, solo necesitabas dejar de impedirte sentir. Y ese es un camino completamente diferente, un camino que respeta tu ritmo, tus límites, tu proceso, y por eso funciona. E incluso después de todo esto, hay momentos, pequeños, casi imperceptibles, pero están ahí, un momento en el que te detienes y sientes una ligera calma, un segundo en el que tu respiración se hace más lenta, sin esfuerzo, un instante en el que el silencio no se siente tan incómodo y pasa rápido, tan rápido que casi lo ignoras. Pero esos momentos son señales, señales de que algo dentro de ti no murió, nunca murió, solo fue silenciado, y eso importa, porque rompe la mayor ilusión que podrías haber creado, la idea de que estás vacío. No estás vacío, estás inaccesible para ti mismo. Y cuando esos pequeños momentos aparecen, es como si una parte de ti intentara decir, aquí sigo. Pero no lo notas, o lo notas y no le das valor, porque parece poco, parece débil, parece irrelevante, pero no lo es. Este es exactamente el inicio. Y lo que hagas con esto, define lo que viene después. Si lo ignoras, se debilita. Si lo reconoces, crece. Así de simple. Y reconocerlo no es hacer algo grande. Es simplemente no dejar que pase desapercibido. Es notarlo. Es quedarte ahí un poco más. Es no correr hacia la siguiente distracción. Y eso cambia todo, porque empiezas a construir algo nuevo, no basado en intensidad, sino en presencia. Y la presencia sostiene, mucho más que la emoción fuerte, mucho más que los momentos altos, porque la presencia no depende de la circunstancia, depende de la atención. Y tú estás empezando a desarrollarla ahora, aunque todavía no seas completamente consciente de ello. Y mientras más reconoces estas pequeñas señales, más aparecen, no porque las estés forzando, sino porque estás disponible, disponible para sentir, disponible para percibir, disponible para no huir. Y eso abre espacio para algo más grande, no todo de golpe, pero de forma constante. Y entonces empiezas a notar cambios sutiles. Tu cuerpo se relaja con más facilidad. Tu mente se desacelera con menos esfuerzo. El silencio deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un lugar donde puedes estar sin tener que hacer nada. Y eso es nuevo, porque antes detenerte era incómodo. Ahora empieza a ser tolerable y después necesario. Y es en ese punto donde empiezas a entender algo profundo. Nunca perdiste la capacidad de sentir, solo perdiste el acceso directo. Y ahora ese acceso se está reconstruyendo, no con fuerza, sino con constancia. Y eso es mucho más sólido, mucho más real, mucho más duradero. Así que no subestimes estos momentos, no los ignores, no los minimices, porque es a través de ellos que regresas. Y cuando regresas, todo cambia, desde adentro hacia afuera. Has pasado mucho tiempo intentando resolver todo, intentando entender todo, intentando organizar todo dentro de ti. Y eso te ha cansado más de lo que te ha ayudado, porque no todo dentro de ti necesita resolverse ahora. Algunas cosas necesitan sentirse, otras solo observarse, y otras simplemente quedarse abiertas por un tiempo. Pero tú no funcionas así. Te acostumbraste a cerrar ciclos rápido, a buscar respuestas, a convertir todo en algo claro y definido. Pero lo que estás viviendo ahora
no responde a ese tipo de enfoque, porque esto no es un problema lógico, es un proceso interno, y los procesos toman tiempo, tienen ritmo, tienen etapas, y cuando intentas acelerar todo eso, generas más tensión, más presión, más frustración, y eso te bloquea. Así que tal vez el cambio que necesitas ahora no es hacer más, es permitir más. Permitir no saber, permitir no resolver, permitir no entender completamente, todavía. Y eso va en contra de todo a lo que estás acostumbrado, porque parece que estás dejando cosas sin resolver, pero en realidad estás creando espacio, espacio para que las cosas se organicen por sí solas, sin presión, sin forzar, sin exceso de control. Y es en ese espacio donde algo empieza a alinearse. Te das cuenta de que no tienes que sostener todo al mismo tiempo, que puedes soltar una cosa sin perder todo lo demás, que puedes detenerte sin que todo se derrumbe. Y eso trae un tipo de alivio que no sentías desde hace tiempo. No es euforia, no es una emoción intensa, es ligereza, simple, silenciosa, pero real. Y esa ligereza es una señal de que estás saliendo de ese estado de contracción, de defensa, y estás entrando en un estado diferente, más abierto, más presente, más disponible. Y cuando estás disponible, las cosas fluyen, sin esfuerzo, sin necesidad de controlar cada detalle. Y eso también cambia la forma en que vives la fe, porque dejas de intentar sentir a Dios y empiezas a darte cuenta de que Él ya está presente en los momentos simples, en el silencio, en la calma, en la ausencia de presión. Y es diferente, porque antes buscabas algo intenso, ahora empiezas a reconocer lo que ya existe. Y eso crea una conexión más estable, más concreta, menos dependiente de la emoción y más basada en la presencia. Y la presencia permanece, incluso cuando no estás en tu mejor momento, incluso cuando el día es difícil, incluso cuando las emociones no llegan con fuerza. Y eso te da seguridad, no una seguridad basada en el control, sino una seguridad basada en la constancia. Y eso es mucho más fuerte. Así que tal vez no necesitas resolver todo hoy. Tal vez solo necesitas dejar de intentar resolver todo al mismo tiempo y permitir que las cosas encuentren su lugar, en el momento correcto, de la forma correcta. Y eso ya es transformación. Tal vez has pasado todo este tiempo creyendo algo que no es verdad, que estás vacío, que algo dentro de ti se terminó, que perdiste una parte de ti y no sabes cómo recuperarla. Pero observa bien todo lo que acabas de comprender. Si puedes percibir el silencio, si puedes notar la incomodidad, si puedes reconocer que algo no está bien, entonces hay algo dentro de ti, consciente, presente, activo, porque el verdadero vacío no percibe nada y tú percibes, aunque sea poco, aunque sea confuso, pero percibes. Así que el problema nunca fue la falta, fue el cierre. No estás vacío, estás cerrado, y eso lo cambia todo, porque algo vacío necesita llenarse, pero algo cerrado solo necesita abrirse, y abrirte no requiere fuerza, requiere seguridad, requiere tiempo, requiere permiso, y por eso intentar volver a ser como antes no funciona. Porque no tienes que volver, tienes que abrirte, poco a poco, sin presión, sin esperar intensidad. Y cada pequeña decisión que tomas, de no huir, de quedarte un poco más, de reconocer lo que está pasando, ya es una apertura, aunque sea pequeña, aunque sea casi imperceptible, pero real. Y lo más importante es que esto no depende de un momento perfecto.
No depende de un día específico. No depende de que te sientas bien. Depende de una sola cosa: disponibilidad. Disponibilidad para estar presente, para no cerrarte inmediatamente, para no interrumpir lo que empieza a surgir, y eso está a tu alcance, ahora, sin tener que cambiar todo, sin tener que resolver todo, solo cambiando la forma en que te colocas frente a ti mismo. Y eso es poderoso, porque pasas de un lugar de impotencia a un lugar de participación. Empiezas a entender que no estás atrapado, solo estabas repitiendo un patrón. Y los patrones pueden cambiar, con pequeñas decisiones, constantes, silenciosas, pero continuas, y eso crea algo nuevo, una nueva forma de sentir, una nueva forma de percibir, una nueva forma de conectarte, no igual que antes, pero más consciente, más estable, más real. Y eso no es pérdida, es crecimiento. Aunque haya empezado con dolor, aunque haya pasado por el silencio, aunque haya parecido vacío, en realidad solo era un cierre esperando el momento correcto para abrirse. Y ese momento puede ser ahora. No necesitas salir de este momento transformado. No necesitas sentir algo intenso ahora. No necesitas demostrar que algo cambió, porque lo que pasó aquí no es un momento, es un inicio silencioso, pero real. Entendiste algo que cambia todo. No estás vacío, no estás roto, no perdiste quién eres, solo te cerraste para poder seguir. Y ahora estás empezando a abrirte, a tu ritmo, a tu manera, sin presión, y eso ya es más que suficiente. Así que no tengas prisa, no intentes forzar un resultado, no conviertas esto en otro problema que resolver. Mantén todo simple, sigue observando, sigue notando, sigue quedándote un poco más, cuando la reacción sea huir, porque es en esos pequeños momentos donde todo se reconstruye, y poco a poco vas a empezar a notar tu respiración más ligera, tu mente menos pesada, tu cuerpo más presente y una sensación diferente, no intensa, pero estable, de que estás regresando, y no regresando a lo que eras antes, sino a algo más profundo, más estable, más real. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no necesitas fingir que estás bien, simplemente estás, aunque sigas en proceso, aunque sigas aprendiendo, aunque sigas creando espacio, y eso ya lo cambia todo. Así que cuando esto termine, no regreses de inmediato al automático. Quédate un momento en el silencio, respira, siente lo que hay, sin juzgar, sin intentar cambiarlo, solo reconócelo, porque así continúas este camino, sin esfuerzo, sin presión, solo presencia, y eso es suficiente. Buenas noches, descansa, mañana será un nuevo día.